Vamos a ver un circuito que utilizamos ambos tipos de transistores, NPN y PNP. Vuelvo a insistir que en la práctica, en la realidad, hay circuitos que tienen cientos, miles y cientos de miles de transistores. Nosotros claramente vamos de a poco. Vamos a empezar con el que ya estuvimos trabajando anteriormente, que es este circuito de acá. Tiene un potenciómetro como siempre que nos permite ir regulando si el transistor está en corte o en saturación. El segundo transistor es un PNP. Ven, acá tenemos un NPN 548, un PNP 557. Y el tercero que ponemos es otra vez, un igual que este, NPN 548. Bien, antes de hacer simular los circuitos hay que pensarlos, analizarlos, tratar de predecir cómo es que funciona. ¿De acuerdo? No se trata de inventar ni de adivinar, se trata de ir pensando cómo es que funciona. Bien. Con este potenciómetro, cuando esté acá abajo de todo, le va a mandar 0 volt entre base y emisor. Este va a estar al corte, o sea, no deja pasar corriente. Todo el voltaje, prácticamente los 12 volt, pasan al colector. O sea, en el colector va a haber 12 volt. Bien, si hay 12 volt en este transistor, que es PNP, que el base y emisor es entre estas dos patas, el emisor siempre tiene 12 volt, acá vamos a tener 12 volt, por lo tanto la diferencia de potencial es 0, por lo tanto este transistor también está al corte. También está al corte. Al estar en corte quiere decir que no deja pasar corriente y este no va a prender. Y acá va a haber prácticamente 0 volt. Está bien, el transistor a corte es como si fuera una resistencia casi infinita. El voltaje cae todo acá arriba, no cae prácticamente nada acá. Acá habría prácticamente 0 volt. Si acá hay 0 volt, en este transistor entre base y emisor, no llega a ver los 0,7, no puede conducir corriente, también está el corte y no prende el LED. ¿De acuerdo? O sea, los tres transistores estarían en el corte. Ustedes me dirán, pero profe, en el otro video nos comentó que un transistor después de otro actúan como inversores. Entonces, sí, siempre y cuando sean todos NPN. O, si fueran todos PNP, también actuarían como inversores. Si yo voy intercalando NPN con PNP, como funcionan justamente con voltaje cambiado, no invierten. No invierten. O sea, este tipo de configuración hace que este transistor no invierta respecto de este, porque este actúa como NPN y este actúa como un PNP. ¿De acuerdo? Al volver a cambiar acá de PNP a NPN, tampoco invierte. Entonces, los tres van a estar en corte. Si mandamos el potenciómetro acá arriba de todo, estos 12 volt van a generar una corriente que satura el transistor. Este LED prende, este colector va a tener prácticamente 0 volt. Si acá hay 0 volt y acá hay 12, hay corriente entre base y emisor, el transistor satura, es casi como si fuera un cable, en este punto va a haber casi 12 volt. Si acá hay 12 volt, hay corriente por este transistor entre base y emisor, también satura y prende también el tercer LED. O sea que podemos deducir que van a estar los tres en corte o los tres en saturación. Yo ahí lo hago funcionar y vamos a notar.
El potenciómetro está en 0, está acá abajo de todo. Ahí me marcaría prácticamente 0 volt. Está en corte, el LED no prende. Acá está prácticamente en 12 volt. Este no permite pasar corriente, está en corte, no prende el LED. Al estar en corte acá prácticamente el 0 volt, no permite pasar corriente, está el corte y el tercer LED no prende. ¿De acuerdo? Ojo que cada transistor sigue amplificando. Cada transistor sigue amplificando. O sea, una variación muy pequeña acá es una más importante acá y es una mucho más importante acá. Nada más que esa amplificación no se está invirtiendo. Bien, hagamos el caso extremo. Estamos acá arriba, le estoy mandando 12 volt directo de acá a acá. Este satura, el LED prende. Acá tengo prácticamente 0 volt. Este, ven que permite pasar corriente entre base y emisor, satura, el LED prende, al saturar acá hay prácticamente 12 volt, permite pasar corriente entre base y emisor, satura y esta LED prende. O sea que ven que prendieron los 3 LED. ¿De acuerdo? O sea que ya están funcionando. Similar al circuito que vimos con transistores NPN, nada más que acá no invierte de uno a otro al pasar de NPN a PNP. En algún punto intermedio, vamos a poner por acá, ¿ven? Este está dejando pasar algo de corriente. Acá hay 6 volt. Con 6 volt probablemente este esté prácticamente saturando. ¿Está bien? Acá ya hay 11,7 volt, casi saturación. El tercero con 11,7 satura totalmente. ¿Ven? O sea, a pesar de que el primero no está totalmente definido, ya cada uno como amplifica, el último está saturado. En algún punto, fíjense que el último sigue prendido. Bajo, el último sigue prendido, este ya casi no se ve, este muy poco, pero este sigue prendido. Ya con el último paso, el último se apagó, ¿está bien? Y pasó al corte. Al amplificar en 3 etapas en este caso, esta variación que era muy grande, solamente en un muy pequeño rango, amplificado y vuelto a amplificar, hace que el último transistor prácticamente no lo podamos poner en un punto intermedio. O sea, en este tipo de circuitos que amplificamos y amplificamos, el último transistor o está al corte o está saturado. Es muy difícil regularlo en un punto intermedio. Si acá en vez de tener, por ejemplo, un simple potenciómetro, pusiéramos el típico circuito de LDR y resistencia, está bien para que hagan como divisor resistivo, y lo regulamos, ¿no? Regulamos bien los valores, el último transistor estaría o en saturación o en corte. O sea, con una variación muy leve de luz, lograríamos hacer que el último transistor prenda o apague. Esa es una forma muy práctica de conseguir cuando queremos que, por ejemplo, imagínense las luces de la calle, queremos que o prendan o apaguen. No puede estar en un valor intermedio titilando. Entonces se suele usar aproximadamente circuitos que amplifiquen mucho y entonces la última etapa ya o está prendida o está apagada. ¿De acuerdo? Si esto fuera un amplificador de audio o de radio o de telecomunicaciones, nos estarían faltando componentes en el medio, pero imagínense que una pequeña señal a la entrada es muy amplificada a la salida. Como ninguna etapa invierte, si la señal de la entrada aumenta en voltaje, la salida también aumenta en voltaje. O sea, ninguna está invirtiendo. En los casos de audio eso generalmente no genera un problema. En otro tipo de circuitos sí,
puede haber un problema si por ahí invierto la señal de algún tipo de señal. Bien, entonces con esto ya podemos pensar en cómo ir construyendo circuitos relativamente sencillos utilizando combinaciones de transistores NPN y PNP. Por ejemplo, si vamos a amplificar, cualquier transistor, cualquiera de los dos nos sirve para amplificar. Si queremos evitar la inversión, en vez de poner dos NPN seguidos, ponemos NPN y PNP. Ojo que estamos conectando siempre el emisor común. ¿Está bien? Emisor común quiere decir que el emisor va a masa o el emisor va a fuente. Después ya veremos cómo hacer con otro tipo de conexión. Bien, vuélvanlo a pensar, vuélvanlo a ver, y con esto ya podrían hacer el próximo trabajo práctico, que justamente va a ser sobre circuitos que tienen transistores de distinto tipo en el mismo circuito.